Saludos, estimados oyentes. En esta ocasión, mi grupo y yo vamos a presentar nuestro proyecto de investigación para el curso de Ingeniería de Materiales, titulado Utilización del geopolímeros para la fabricación de ladrillos para su uso en zonas altiplánicas para combatir el friaje. El docente a cargo del curso es el ingeniero Carlos Pizarro. Siguiente, por favor. Comencemos con la introducción. Cada año el friaje azota el altiplano peruano. No hablamos solo de un problema climático, hablamos de una crisis de salud pública. En Puno y Cusco las temperaturas caen a menos 20 grados centígrados y la consecuencia directa es una tasa inaceptable de mortalidad por neumonía, especialmente en niños y adultos mayores. ¿Por qué ocurre esto dentro de sus hogares? Porque los materiales de construcción tradicionales, como el adobe, el ladrillo común, son insuficientes, no proporcionan el aislamiento térmico necesario para sobrevivir. Esta investigación aborda este problema de raíz. No podemos aceptar que una vivienda sea una trampa de frío. Proponemos una solución tecnológica superior: los ladrillos a base de geopolímeros ligeros. La evidencia científica es clara. Esos materiales pueden ser hasta 4 veces más aislantes que el ladrillo convencional, manteniendo al mismo tiempo una fuerte resistencia estructural. Por lo tanto, el objetivo general de nuestro estudio es determinar la viabilidad técnica de estos ladrillos para las viviendas en el altiplano, mediante una revisión sistemática de la literatura científica de los últimos años. Vamos a comparar sus propiedades térmicas y mecánicas. Analizaremos cómo la densidad afecta al aislamiento y la resistencia para al final proponer el perfil de un ladrillo ideal, optimizado para el contexto alto andino. Bueno, ahora les voy a explicar un poco más sobre el marco teórico de nuestro trabajo de investigación. Primero debemos saber la definición de geopolímeros. Estos geopolímeros son materiales inorgánicos de carácter similar a lo que es la cerámica, que forman una red estable enlazada covalentemente, mediante la reacción aluminosilicatos con una solución alcalina o ácida. Su estructura de estos geopolímeros se pasa por un proceso de polimerización que se da al poner este material puzolánico en contacto con el jugador alcalino. En nuestro trabajo de investigación también hemos realizado lo que es una tabla con ciertas propiedades de este material, por ejemplo, lo que es su resistencia a la compresión y su resistencia a la fricción. Las aplicaciones de este material se dan en las construcciones, ya que se puede realizar se puede usar lo que es en la fabricación de hormigones, morteros, adoquines, bloques de construcción y también lo que es en pavimentos. ¿Sí? Siguiente, por favor. Bueno, también para saber un poco más sobre el proceso de fabricación de ladrillos, este se da en 6 puntos. Primero es la minería y el almacenamiento. Acá se van a extraer en canteras abiertas con un equipo especializado y motorizado. Luego se procesa a través de máquinas de reducción de tamaño para romper lo que son los grandes terrones de arcilla y de piedras. Luego se da el conformación a lo que es agua a la arcilla en un molino de pulpa. Luego el secado. Acá se van a secar para eliminar lo que es la humedad antes de la cocción. En la cocción y el enfriamiento se van a calentar a una temperatura de aproximadamente 1100 grados centígrados en los hornos. Y por último, el desapilado y almacenamiento, donde los productos terminados se van a realizar una inspección o verificación, se van a clasificar y al final se van a almacenar. También hemos realizado lo que es una tabla de geopolímeros versus los materiales convencionales y vemos que, por ejemplo, los geopolímeros tienen menos resistencia a la compresión que el cemento y que los ladrillos, pero aún así son competitivos en la optimización de estas construcciones. Por ejemplo, tienen baja conductividad térmica, por lo tanto presentan un mejor aislamiento y mucho más en lo que son zonas de friaje. Y bueno, también tienen una excelente resistencia a las temperaturas y ya mantienen lo que es esta integridad frente a otros materiales. Y bueno, también tienen una gran durabilidad en lo que son ambientes
agresivos, a diferencia de, por ejemplo, los cementos o incluso los ladrillos de arcilla cocida. Ya, con respecto a la metodología de la presente investigación, es de tipo aplicada y documental, con un diseño no experimental y descriptivo. Se fundamenta más que todo en la revisión sistemática de fuentes bibliográficas secundarias. No se realiza trabajo de campo ni pruebas de laboratorio, sino que se recopilan y analizan y comparan datos previamente. Se obtienen las siguientes variables, los cuales son la resistencia de la comprensión, la conductividad térmica, el tipo de precursor, el tipo de activador, la condición de curado y la densidad aparente. Siguiente, por favor. Como fuente de información, el estudio emplea fuentes documentales como unidad de análisis, fuentes de información como artículos indexados en Google Scholar o Science, tesis universitarias, etc. También tenemos los criterios de inclusión, los cuales son estudios que reporten valores numéricos de resistencia de compresión o conductividad, térmica de ladrillo, y publicaciones entre los años 2000 y 2025. También tiene criterios de exclusión, los cuales son trabajos teóricos y revisiones de cuadros experimentales, artículos duplicados o con información incompleta, estudios que no analicen materiales en forma de ladrillo o bloque. Bueno, hacia la parte de resultados pasamos en este momento. Lo que habíamos encontrado es que los resultados vistos dentro de la literatura convergen en que los polímeros deberían estar ajustados en una razón de 1.5 a 2.5 reacciones molares. De alguna u otra manera también tenemos que elegir ladrillos que tengan una baja densidad de 1300 kilogramos por metro cúbico, que la conductividad sea menor a 0.25 watts por metro Kelvin y que tengan una resistencia a la compresión que sea mayor a 15 megapascales. Entonces, a partir de estas especificaciones, nosotros creamos una propuesta de ladrillo que pueda tener estas características y que de alguna u otra manera pueda ser fácilmente desarrollado y que pueda cumplir con las características que nosotros buscamos para un ladrillo que funcione en una zona andina, para poder utilizarlo en una zona que esté afectada por el friaje. Siguiente, por favor. Entonces, si nosotros comparamos esta data con los datos que podemos tener sobre ladrillos convencionales, entonces observamos que la densidad que proponemos o lo que se puede llegar a un ladrillo geopolimérico es mucho menor. Entonces la ventaja sería que con eso tenemos menos peso y podemos favorecer el transporte. Pero también el detalle es que como son más livianos, entonces puede haber una reducción en estabilidad térmica. Ahora, la conductividad térmica que tiene es mucho menor a la de un ladrillo convencional, entonces eso nos da la ventaja de tener un mejor aislamiento, pero la resistencia mecánica, por ser más pequeños, se puede limitar cuál es la estructura que puede sostener. Entonces estaríamos hablando de construcciones que son de 1 o 2 pisos y que de ahí en adelante van a requerir más elementos estructurales para poder realizarse sin ningún problema, ¿no? Para estar de acuerdo con la normativa vigente de construcción. La resistencia a la compresión que nosotros hemos encontrado es posible llegar a 15 megapascales. El ladrillo convencional va desde 7 a 35, podemos encontrar como ladrillo de huecos. Y la ventaja es que podemos utilizarla tanto para una mampostería que puede ser estructuras basadas en pórticos, pero justamente si es que no se utilizan estos pórticos, la carga que uno puede tener va a ser limitada. Ahora, la absorción de agua que nosotros encontramos en estos ladrillos poliméricos es mucho menor a la que se utiliza en el ladrillo convencional. Esto va a permitir que tengamos mejor resistencia a humedad y también que sea relevante en ciertos lugares donde, por ejemplo, existe mucha lluvia. Entonces, de esa manera tendremos que con eso. Pero el detalle es que para poder lograr hacer eso, vamos a tener que tener una producción más estricta para poder crearlos. Ahora, como ya previamente habíamos dicho que la densidad es mucho menor, entonces ocurre lo mismo con el peso de la estructura que puede tener la carga muerta que va a recibir la vivienda. Entonces, el ladrillo geopolímerico va a presentar un menor peso en muro cuando nosotros hablamos de estructuras de muro confinado, mientras que el ladrillo convencional va a tener mayor, lo cual ayuda a tener un menor impacto estructural. Pero si nosotros estamos buscando es la del ladrillo confinado, con método estructural para nuestra vivienda, entonces vamos a tener realmente problemas con la carga que puede llevar y también la regulación térmica que puede tener en la noche. Y ahora, para ver
caso de la construcción, de la producción en fosco, la producción de los ladrillos geopoliméricos es un poco más complicada debido a que la explicación se realiza por forma química. En el caso de los ladrillos convencionales, lo que nosotros hacemos es la producción mediante el horneado de estos ladrillos. Entonces, de esa manera, bueno, la ventaja sería que hay mejor desempeño térmico y ambiental porque no tenemos que quemar nada para poder tener esos ladrillos geopoliméricos, pero también debido a que vamos a utilizar acumuladores químicos, pues, puede ser mucho mayor al inicio y vamos a tener que se les estará explicando lo que acerca de la definición de resultados, cuáles basaremos en la información compilada de los resultados. En la interpretación tenemos que el término geopolímero es uno demasiado amplio para poder evaluar su aplicabilidad térmica, ya que los geopolímeros densos estándar son más aislantes, tienen una conductividad de 1.10 a 1.91 watts sobre metro Kelvin, superando incluso al ladrillo convencional. La viabilidad de estos materiales para el aislamiento solo se valida en su categoría de geopolímeros ligeros, donde la incorporación de agregados espumados o porosidad reduce drásticamente la conductividad a rangos efectivos de 0.17 a 0.21 watts sobre metro Kelvin. Por lo tanto, la clave para fabricar ladrillos aislantes con enfriaje no es el geopolímero estándar, sino la ingeniería de la porosidad en la matriz. Siguiente. Como siguiente punto tenemos el análisis del comportamiento térmico en condiciones altiplánicas. Para poder medir la efectividad de un ladrillo de altiplano va a depender de una baja conductividad térmica y los geopolímeros ligeros demuestran ser 3 a 4 veces más aislantes que el ladrillo convencional, permitiendo una retención de calor crucial durante las noches gélidas. Algunos estudios de la literatura que hemos investigado indican que factores como la humedad o la relación sílice-aluminio pueden ajustar la conductividad, la estrategia más robusta y de mayor impacto para lograr así el aislamiento necesario. Sigue siendo igualmente la incorporación de porosidad mediante grados ligeros como la FGA o la perlita. En el siguiente punto tenemos la evaluación del desempeño estructural. Como anteriormente mi compañero me había dicho, los ladrillos convencionales de arcilla tienen una resistencia de 7 a 35 megapascales, los cuales demuestran también, además, que los geopolímeros ligeros, además de aislar mucho mejor, también son muy resistentes, alcanzando 18 megapascales en algunos casos. Esto nos da a entender que el ladrillo geopolimérico ligero propuesto no es solamente un simple material aislante, sino también un material estructuralmente competente, capaz de soportar el peso de la construcción, al igual que un ladrillo convencional. Siguiente, por favor. A continuación les estaremos diciendo lo que son las ventajas y desventajas de lo que sería el uso de ladrillos geopoliméricos frente a los convencionales. En el caso de las ventajas tenemos un mayor rendimiento térmico, un rendimiento estructural, peso ligero y durabilidad. Y en el caso de las desventajas tenemos dos, que son el costo y logística y la complejidad técnica. Gracias.